Pues bien, hermanitos, vamos a iniciar con la clase del día de hoy porque va a ser un poquitito, no tanto extenso, sino esta clase lo vamos a hacer un poquitito pausado. Necesito que conozcan el día de hoy tres conceptos básicos para trabajar este vibrar con Chalchihuitlicue, hermanitos. Demasiado rápido. El Chihuitlicue es una energía femenina y la energía femenina a veces se torna muy delicada. No me refiero a delicado que, híjole, no, me refiero de mucho respeto. El día de hoy la visitamos nosotros con diferentes finalidades de trabajo, pero muy, muy permanente la vibración de ella estuvo y espero yo que el día de hoy podamos desarrollar, ojo, desarrollar tres conceptos básicos de nahualismo. Uno, acuérdense que este dedito es el agua y somos nosotros, ¿de acuerdo? Somos nosotros. Este representa el número 3. ¿Se acuerdan que el número 3 lo encontramos, hermanitos, lo encontramos en diferentes partes de la Moshli? ¿Sí? Me decía el hermanito Yaoye Katzin, es que este curso está más, contiene más información. Claro. ¿Por qué? Porque la práctica hace al maestro y la práctica enriquece, la práctica empodera, la práctica nos da más sabiduría. ¿Mm? El año pasado lo compartimos el curso. Esta es la segunda ocasión que compartimos el curso. Pero el día de hoy, justamente el año 2024, nos compartieron dentro de este año nuevo que se hizo, este 12 de marzo. Yo fui el que coordinó la ceremonia de los abuelos del primer círculo, que muchos de los que fueron invitados de otros estados, al principio me querían ignorar, como todo, por la edad, ¿verdad? Porque la mayoría de los abuelitos eran de 80, de 70, de 60. El que tenía mínimo edad era de 60. Entonces me dicen, ¿y tú quién eres? Porque estás como persona de confianza de Topitzi. Le digo, no, yo soy el que voy a coordinar. Pero es que no te corresponde, pero es que tú no. Se acerca a Topiltzin y les dice, ustedes son invitados. Ustedes recuerden que son invitados. El que manda en esta casa soy yo. Y ustedes no vienen a juzgar mi trabajo, el trabajo del hermanito. Siéntense, por favor, pónganse cómodos o en su caso, nadie los detiene. Es tener ese carácter, como me dice el abuelito. Aquí no es que entre sí, como que gris, como que negro. No. Aquí es sí, o definitivamente es no. ¿Sí? Entonces,
Justamente en ese día, después de la ceremonia, después de la celebración, él me dio tres números, y está presente en nuestro Caupo Wally. El número 3. Yo ya les decía en palabra clave cuando veíamos a Zipacli. El número 3, ¿qué representa? La creación. ¿Sí o no? El número 3 representa la creación. Necesito una energía femenina, una energía masculina y crea un tercer elemento. Agua, fuego, ¿qué crea? Este que somos nosotros, el Nahual y el Tona. Ojo, el Atlachinoli. ¿Se acuerdan? Pues bien, crear. Nosotros nos toca crear. El día de hoy yo me puse a crear con ustedes, a crear una conciencia, a crear un vibrar. El segundo, el segundo número, el segundo número hermoso es el número 6. ¿Y qué representa el número 6? El vibrar, la vibración. Ya me puse a crearlo. ¿Cuál es? Mi idea. Este bastón lo vamos a empoderar. Ma Yeyeka Tachilisli, este soplador, vamos a llamar el aire. Estamos, ¿qué? Vibrando esa energía. El número 6 habla de vibrar. ¿En qué número? Ojo, todo esto está relacionando con Tonalpoali y esto. Permíteme. Todo está relacionado, hermano. El número 6. El número 3, ¿qué signo está o qué energía está en el Tonalpoali en el orden de 1 al 20? Díganme ustedes. Cali. El Cali, Cali. Zipacli, Yeyecatl, Cali. ¿Se dan cuenta? Cali, casa. Y no es esta es la casa. Es donde empezamos a crear espiritualmente, energéticamente. Yeyi. 3. El número 6, ¿qué energía encontramos en el número 6? Miquistli. Miquistli. Y antes de pasar con Miquistli, Yei se llama en náhuatl, nosotros le llamamos como Nemilistli. ¿Qué es Nemilistli? Creación, dar vida. ¿Me entienden? Estos 3 números tenemos que saberlo si queremos trabajar el nahualismo. Yeyi, Nemilistli. ¿Qué es Nemilistli? Existencia, creación de la existencia. ¿De qué? ¿De un ser vivo? ¿De una energía? Sí. ¿De creación, de nacimiento de una nueva forma de percibir y ver la vida? Sí. Yo sé que ahorita y lo que yo les digo les va a parecer un poquito distorsionado. Sí, bueno, ¿de qué está hablando el maestro? Ahorita lo van a llegar a entender cuando terminemos la clase. Y por eso yo les decía que estamos empezando puntualmente porque necesitamos avanzar. Necesito que el día de hoy ustedes utilicemos solamente 1 minuto y medio de nuestra participación para que le demos mayor participación a los hermanitos. No nos agarremos la participación de 20, de 30 minutos, porque todos tenemos derecho a participar. Entonces, de 1 minuto a 2 minutos, una pregunta, 2 preguntas,
Y démosle la oportunidad a los demás hermanitos que puedan participar. Y bien, Nemilistli, no se les olvide, el número 3 representa Nemilistli. ¿Sí? El número 6 representa Tecuinilistli. ¿Qué es Tecuinilistli? Palpitar, vibrar. Ya le di vida. Ahora tiene que empezar a vibrar, a avanzar esa vibración. Pero para que funcione esta vibración, ojo, Miquisli quiere decir en el idioma náhuatl muerte. Y esta muerte lo tenemos que entender en dejar morir energías, pensamientos, sentimientos no deseados. Permíteme silenciar. Por favor, los que van entrando, vayan silenciando su micrófono para que vayamos avanzando. Por favorcito, hermanitos. Entonces, tenemos que dejar morir a ese otro yo. ¿Y quién es otro yo, hermanitos? Este yo físico, este yo mental, este yo intelectual, vaya, nuestro Tezcatlipoca. Vibrar. El número 6 es el vibrar. ¿Y qué es vibrar? ¿Quién sabe qué será? ¿Qué será vibrar? Ahorita nosotros estamos vibrando, sí, porque estamos vivos, porque ya fuimos creados. Pero nada más me voy a sentar. Estoy vibrando. No se trata de solo vibrar, hermano. Muchos de nosotros nos quedamos en este vibrar. Muchos de nosotros nos quedamos solamente en este vibrar. Como coloquialmente decimos, me la voy a pasar de muertito. Como que sí hago, como que no hago las cosas. Como que sí cumplo, como que no cumplo las cosas. De todas maneras, no pasa nada. Estamos en un país que se llama México y aquí no pasa nada. Ojo, si queremos ser diferentes, si queremos en verdad trabajar esta energía, hay que cambiar esa vibración. Por favor, hay que cambiarlo. ¿Sí? Sí, me dijo el maestro que yo tengo que hacer los ejercicios, pero ahí luego, ahí luego, ahí luego. No, hermanitos, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. ¿Sí? Estas oportunidades que vamos encontrando, que vamos realizando, que vamos compartiendo, no se pueden repetir 2, 3 veces. Aunque demos nuevamente el mismo curso, va a ser un poco difícil nuevamente realizar este curso, porque necesitamos avanzar, vibrar. Vibrar es dar nuestra palabra. Vibrar es actuar. Ya me crearon, ahora tengo que actuar. ¿Hacia dónde? Por eso hubo un tiempo en que decíamos, al inicio de los cursos con los señores de la noche, tenemos que cambiar. Tenemos que ser, no, ya no tenemos que ser esos simples oyentes, esos simples curiosos de escondernos detrás de las paredes, intentando como que, sí, lo hago, no lo hago. No, pero para eso tenemos que desconectarnos de todo lo que vibra en negativo. ¿Mm? Tenemos que empezar a tomar conciencia, que es el siguiente nivel, ¿no?
Estamos ya vibrando. ¿Cómo estoy vibrando? Cuando empezamos a vibrar, hermano, empezamos a vibrar en esta armonía, válgame la redundancia, como cuando decimos coloquialmente, ahora sí me la tengo que creer que soy una energía sagrada. ¿Por qué? Porque lo somos, ¿no? No, 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 nada más cuando nos conviene. Sí, soy una energía sagrada, pero cuando no, no, no sé, creo que sí, tiene razón. Creo que sí tiene razón la política. Creo que sí tiene razón la educación. Creo que sí tiene razón la religión. Creo que sí. No, es estar seguros. Empezar a vibrar en este camino. Eso se le llama vibración y está representado en el número 6. En el número 6. Está el, ¿por qué en el número 6 está mi quisle y la muerte? Deja morir a esa persona que tú eres, que algún día fuiste. Deja morir esa energía que no te permite empoderarte para que seas una energía sagrada. Fluye, fluye y déjate fluir, como estas personas que vemos aquí. Vamos a avanzar, a vibrar. Crear, vibrar. Crear, vibrar. Vibrar en los dos mundos, en el del Mictlampa y en este mundo. ¿Entienden? En lo espiritual, en lo material. En la luz y en la oscuridad. Arriba, abajo. Tonal y náhuatl. Las dos. Ni uno más, ni uno menos. Este tipo de cosas, este tipo de vibración, como yo les estoy presentando, nos van a ayudar a entender, a comprender una situación importante. Ahí, ahí el vaso. Ahí está haciendo algo de calorcito. Les decía yo, el tercer nivel es el número 9, hermanito. El número 9. Son tres números importantes, ¿eh? Y ahorita ustedes, al final de la clase, me van a dar propia, mm, su propia interpretación. El número 3 es la conciencia alterada o la conciencia altruista que le llaman algo. ¿Qué es? Ya sé que vibro, ya sé que vibro en el Mictlampa, en el ensueño, ya sé que vibro en este sendero, ¿sí? Pero claro, tiene un pago, pero por supuesto que sí, sí, hay un pago. ¿Cuál es? La disciplina, hermanito, de practicarlos, de realizar este camino, ¿no? Es el compromiso con nosotros mismos, no conmigo, con ustedes mismos. A mí me podrán mentir. Maestro, es que no me da tiempo. Maestro, es que... Sí, sí. Y yo les creo a ustedes, pero engañarse a ustedes mismos, llegar a esta conciencia es saber discernir, es saber identificar
¿Qué energía vibra? En las intenciones de la otra persona. Y a pesar de eso, volverte resiliente, perdón, volverte tranquilo, armonioso. Yo sé que me está invitando a una reunión y yo sé que en esa reunión no se va a realizar lo que se dice que ella dice, porque yo puedo leer, yo puedo vibrar su energía, ¿me entiende? Llegar a este nivel, el número 9. ¿Qué número está, perdón, qué signo está en el número 9? Díganme ustedes. Pregunta de Tonal de Caupoali. Atl. Atl Tamachtani. El agua. Ah, la socamate Negnitsi. Ah. ¿Y quién es su protector del H? Xutekutli Tamachtani. La socamate Negnitsi. Xiutecutli. Xiutecutli es el fuego, ¿se acuerdan? Ah, tlet, fuego. ¿Ya vieron? ¿Qué se hace? Ah, ¿ya vieron qué simbolismo se hace? Y esto está en nuestro Samoshli. El número 9. Fuego, fuego, agua. ¿Qué nace? Atlachinoli. Fuego y agua transforman, oigan bien, transforman a un ser. Ahora entienden por qué dicen que el número 9 es el número nahuálico. El concepto de nahual habla de nahuati, pero igual el sonido que viene es el sonido que se transforma. Es la vibración que ha ayudado con el sonido, transforma. Pero este cambio, hermanitos, este cambio conlleva disciplina, perseverancia, actitud, decisión. El quinto, ¿no? Aferrarse a lo que anhelamos. El número 9 está, son 9 señores de la noche. Y el número 9, Xutecutliyat, anteojeras. Fíjense cómo se forman diferentes las anteojeras que los que tenemos tan fácil, que es esto, aire y fuego, ¿no? Ahora hagan estas anteojeras. Esto nos cubre en el rostro. No se ven tan fácil las anteojeras. Este es lo que les llamamos nosotros las anteojeras. Ixtlapacholi, en náhuatl, Ixtlapacholi, Tlapacholi, los que cubren, los que engañan al otro yo. Esta posición, miren, unimos el dedo gordito con el chiquitito, meñique, ¿no? O pulgar, como le llamamos. Lo unimos y juntamos. Y aquí en estas anteojeras ubicamos nuestros ojitos y estos dedos o tratamos de detener nuestro isla. Podemos llamarle meditación,
Podemos llamarle concentración, como le quieran llamar ustedes. Pero es dejar que la mente hable, dejar que el corazón imagine y se emocione, darle la libertad. Después de que se haya cansado, llega la calma y se desarrolla la paciencia. Vean, por ahí en su casita lo pueden unir en el lugar donde está, miren, estos deditos así, los unimos y hacemos esto. No cerramos los ojos, los mantenemos abiertos, como acechando un, un lugar. Una de las hermanitas, la hermanita Leti, disculpe si la menciono, ella está ya en el tercer nivel, en el número 6. Puede visualizar, puede verificar las energías que existen en cierto lugar. Al observar, callar y aprender. Sí. Al igual muchos hermanitos que conozco que están aquí, ya lo saben. Miren, es un ejercicio que yo les sugiero cuando vayan nuevamente a visitar a Chalchihuitlicue, cuando vayan a visitar allá en la punta de aquel cerro, aquella montaña, aquel Tepeyolotli, unimos este dedito, vean, este dedito, que es la tierra, y lo demás lo juntamos. ¿Se escucharon? Piedra encimada, ya no le llaman teoli o teulini, están anunciando para ir como en comunidad e ir a dejar la ofrenda. Es el rumbo poniente. Bueno, este ejercicio que les acabo yo de mostrar, hermanitos, es la posición del nahual para acechar a las energías. Se coopera la comunidad y toda esa cooperación se compra las ofrenditas para llevar a ese lugar sagrado. Entonces se invita a todo el pueblo. Entonces, regresando a nuestra temática, hermanitos, esta parte es muy importante. ¿Por qué les quise hablar de estos números? No es para hacerlos sentir mal, jamás ninguno de mis palabras yo quiero que les hagan sentir mal, hermanitos. Solo quiero que entendamos que es necesario trabajar estos tres niveles. Crear, debemos de crear una filosofía, un pensamiento, vibrar, vibrar esa energía empoderada. Y el último es llegar a una conciencia elevada. ¿Qué es la conciencia elevada, hermano? Todos lo perseguimos. En el grupo de los abuelitos que en el que estoy, no todos han alcanzado esa conciencia. ¿Qué es esa conciencia, hermanitos? ¿En qué consiste? ¿No? Este es muy fácil, pero hacer este es literalmente cubre lo que es esto, tu tercer ojo. Chequen. Estos deditos, ¿no? Hacen el tercer ojo. Realmente hacemos tres ojos, por ahí, a ver si lo alcanzan a percibir. Hacemos tres ojos y con esos tres ojos cubrimos nuestro rostro. Aquí está, mire, ¿ven mis deditos? Se mueven. Este cubre el tercer ojo. Y estos dos ojos, ¿sí? ¿Se dieron cuenta? Aquí se forma un tercer ojo con estos deditos que son tierra. ¿Por qué son tierra?
porque estamos conectados con la tierra también, ¿sí? Ya estos deditos, estos dos dedos, quedan libres. ¿Por qué estos dos dedos quedan libres? Miren, que es el aire y este es el tonal y el nahual. ¿Por qué quedan libres? Porque son los que cubrimos nuestra mente. Son los que estamos intencionando que vuele esta meditación, esta imaginación. A lo mejor hasta algunos le llaman yoga, ¿verdad? Pero nosotros le llamamos la máscara, ish, de rostro, ish, ishlamatilistli, el cambio de rostro, ¿no? Porque haces esto, ¿no? Perdón, haces esto. Cambias tu rostro. Y estos, miren, están como libres acá. Estamos intencionando el elevar nuestra creación. Cuando estamos haciendo, estamos creando. Cuando estamos haciendo esto, estamos vibrando. Cuando estamos haciendo esto, estamos intencionando para lograr la conciencia. ¿Y cómo se crea la conciencia? Observando. Por eso en algún momento, en alguna clase, yo les pedía en la clase de Xochitl, hermanito, recorten esa imagen de Tezcatlipoca, donde tiene todos los signos. O es más, hagan el ejercicio. Aquí tenemos a Chalchihuitlico y a Tlaloc. Lo absorbemos, lo observamos con nuestros dos ojos y nuestro tercero. Al principio de estas prácticas, esta mente va a empezar a hablar y hablar y hablar. Va a querer distraernos. Déjenlo, que hable, que, que diga lo que nuestra mente, nuestro corazón, que esté sintiendo. Empezamos con nuestra respiración profunda, con nuestra exhalación, y a partir de eso viene lo más hermoso. Ya no nos preocupa pero ustedes disculpen, hermanitos, pero bueno, ¿por qué les hablo de estos tres niveles de vibración? En las 11 clases les voy a hablar de otros conceptos relacionados con la energía que vamos a trabajar. Que no se les olvide estos tres números. 3, 6, 9. 3, 6, 9. Que si lo repartimos equitativamente, se forma el número 6, 6, 6. No piensen en satanismo ni nada de esas cosas. Son números sagrados. 6, 6, 6. Conocimiento básico. Bueno,
Se dice que hubo un tiempo, un abuelo asimiló todo esto de este conocimiento, empezó a entender la creación, la vibración y la conciencia elevada, logró y encontró el nivel más alto de la conciencia humana, que empezó a trabajar con energías, que empezó a utilizar la energía para sanar, para curar, para alimentarse físicamente, espiritualmente, emocionalmente. ¿Se acuerdan del? Entonces el empecé es el que enseñó este ejercicio de capturar la energía del sol, ¿no? Lo inhalamos, de él vienen esos ejercicios. Entonces hubo un tiempo que ella no necesitaba este tipo de alimento físico, solamente el alimento energético. Y él caminaba por todo este sendero tan hermoso, la de ayudar, la de proteger, la de dar sin recibir nada a cambio, porque cada uno de nosotros, cada uno de lo que él le daba, tenía la conciencia de la reciprocidad energética. Entonces, el abuelo empezó a caminar, pero como todo caminante, siempre encuentra algo que lo vence. Por muy fuerte que seamos en algún ámbito, tenemos algún punto débil. Una de las cosas, él se afanó en ayudar a todos. Y ese fue su peor error del abuelo. Empezó a ayudar a toda la gente, iba de pueblo en pueblo. Antes no había estas redes que tenemos el día de hoy de compartir la palabra, ¿no? Andaba él de pueblo en pueblo, de pueblo en pueblo, de comunidad en comunidad, de reunión en reunión que se hacían, pero él daba, lo daba en abundancia, en suficiencia. Hubo un tiempo que todo lo que él conocía ya lo había compartido, pero se encargó de repartir, compartir, repartir, y al final ya no tenía nada que dar, y la gente lo daba por hecho que él era eso su misión. No llegaba a tomar esa conciencia de que debe de haber una reciprocidad. Y eso debe de meterlo uno en la mente, en las intenciones, en las plegarias. Que todo lo que yo dé se me regrese multiplicado de diferentes formas, en salud, en conciencia elevada, sobre todo en vibración, ¿verdad? En sustento. Y entonces el abuelo concluyó que aun aunque sea bondad, lleva algo de maldad. Todo está en forma dual. Y bueno, con esto iniciamos la clase del día de hoy. Hoy vamos a hablar de Chalchihuitlicue. No, sí, sí, mi honorable abuelita Chalchihuitlicue. No sin Tlaloc, mi abuelito, mi honorable abuelito Tlaloc. Son la dualidad. Ninguno de ellos dos puede vivir individualmente. Siempre están juntos. Dice, ni mocnoteca, guanica, momahuizotzi. Te suplico con mucho respeto y honor. Matiquimishmatican, conozcámoslos. Chalchihuitlicue, la señora de la falda de jade. Por favor, eso hay que aprenderlo nosotros que estamos en este curso, en este taller, en este aprendizaje.
No es diosa, no es diosa, no. Es la señora de la falda de jade. Es una energía femenina que como abuela tiene el poder de la sabiduría, la medicina para la vida. Y la palabra florida de ella depende que el agua se evapore hacia Ilhuicat, hacia el cielo, para formar nubes. Su lenguaje como Ach, Nahual, en la que se transforma, que se puede transformar como su murmullo, nos arrulla, hace fluir, nos disciplina para avanzar siempre hacia adelante, además de reconfortarnos para vivir en armonía. Esa es su función de Chalchihuitlic. Ella es muy disciplinada, hermanitos. Por eso yo les hablaba hace ratito de esa disciplina que debemos de entender y practicar. Tlaloc, ¿quién es Tlaloc? No es Dios de la lluvia, por favor, eso debemos de cambiar. Ah, pero es que no lo dicen así, sí, porque Sahagún y todos esos frailes, pues en su mente traían que eran dioses y dijeron también es el dios de la lluvia. Tlaloc es dios de la... No, Tlaloc es tiene la gran importancia, ¿no? El licor que bebe la tierra, el licor que bebe la tierra, el líquido que fertiliza la tierra. En esta concepción viene de tlali, de tierra, tlali, de ocli, de pulque. Entonces es el pulque que cae de ahí arriba. Sí, pero se refiere a ese fertilizar. El pulque, por la viscosidad que tiene, la consistencia que tiene la consistencia del semen humano o animal. Entonces, la concepción es que ese licor, esa lluvia que cae a la tierra es donde se encuentra la semillita, ¿no? El óvulo, pudiéramos decir, que llega el agüita, lo moja y nace un nuevo ser vivo. Entonces, el hacer el acto de llover es convertirnos de creadores, ojo, por eso les hablé de estos tres niveles, de creadores de vida, porque estamos intencionando que caiga ese agua, ese licor fértil a la tierra para que vayamos creando vida. Y esa vida va a empezar a vibrar, va a empezar a crecer. Y esa vida que crece va a tomar conciencia, va a florecer, ojo, al tomar conciencia va a florecer y va a dar semillitas. Lo mismo sucedería con nosotros, sí, hermanito. Lo mismo sucede con nosotros, es crear, vibrar y alcanzar esa conciencia elevada. Es todo lo que conozco, con eso voy a florecer y voy a dar perfume a los demás, pero esa semillita similar va a pasar con nosotros como pedidores de lluvia. Las actitudes temperamentales que suelen tener los trabajadores con Tlaloc. Los tlaloques se molestan. Los tlaloques, claro, ahorita ya no, en la actualidad, pero yo todavía en algún momento de mi vida, como niño, íbamos a trabajar en el campo, empieza la lluvia, ¿no? Y vamos ahí nuestro nailito, cúbranse. Decía mi papá, cúbranse.
No se muevan, tranquilos. Que pase la lluvia, seguimos trabajando, si es que es posible. Si no, vámonos. Dice, no interrumpamos el trabajo de los Quiatzitzintes. ¿Quiénes son los Quiatzitzintes? Los taloques, los Quiahuitl, los que trabajan con la lluvia. Dicen, no los interrumpa. O estamos comiendo, ¿no? Estamos en esa comida. Y suelta el aguacero. Dice, paren de comer. Sean respetuosos. Están trabajando, ¿no? Desde esa conciencia nos formamos. Nos formaban, porque ahorita está lloviendo, uno está viendo televisión, uno está haciendo otras cosas, ¿no? El trabajo de dar vida a los seres vivos es lo que hace Tlaloc, es su principal trabajo. ¿Por qué les digo yo esto? Porque realmente necesitamos nosotros, hermanito, necesitamos nosotros tomar esa conciencia del valor de este trabajo. Para muchos, dicen, sí, un simple campesino que intenta ahí, que le intenta hacer al chamán. No es chamán. En nuestros pueblos no hay chamanes. La palabra chamán lo trajeron de Europa, ¿no? Aquí no hay chamanes, hay nahuales, ¿no? ¿Que esa palabra lo satanizaron? Sí, porque inmediatamente en nuestra domesticación, en nuestra manipulación de mente, nos dijeron, nahual es aquel malo que se transforma y destruye y hace. No, no es así. Es aquel que crea, que vibra y llega a un nivel alto de conciencia. Al tener ese nivel alto de conciencia, sabe que es un contenedor de energía que si lo logra manejar esa energía que se le da, puede hacer lo que, lo que la religión católica dice, milagros, de formar las nubes, de formar las nubes, de dispersarlas, de llevarlos a la montaña para que allá se cargue. Con nuestro bastoncito y con este sopladorcito también. Sí. Decía un hermanito, ¿es necesario las herramientas? ¿Es necesario nuestro amuleto? Por ahora, sí. Por ahora, porque son elementos de protección, son herramientas de trabajo. Que va a llegar un momento que, pues, aunque no llevemos nuestras herramientas, empezamos a trabajar, dispersar, hablar con ellos. ¿Se puede? Claro que sí. ¿Por qué? Estamos respirando el aire. Y lo vamos a ver cuando trabajemos con el aire. ¿Sí? No se preocupe. Entonces, dice, herramientas de protección. Mecat. Lazo de preferencia debe ser de isle y morral de isle. Ese lacito nos lo vamos a hacer pequeña faja, pero de puro isle, de esta fibra de maguey. Y nos amarramos, ¿no? Por dentro, si no queremos que se vea, por dentro, para proteger nuestro ombliguito, porque es un trabajo energético muy. Yo acostumbro ponérmelo por dentro, y arriba de la playa, pues como si nada. No se trata de, véame, miren, que voy a trabajar, no, no, tranquilo, discretamente. No es necesario, no es necesario, como decía un expresidente, la fantochería, ¿no? Que voy, que vean los demás. No es necesario. Entre más discreto, mejor. Una jícara de madera. Hace ratito ah, como miren esta jícara, o de tecomate. Este no está pintado, pero sí se pueden pintar. O se pueden conseguir pintaditos en una exposición de artesanías.
¿no? También aquí en Guerrero los se producen. Eso vamos a necesitarlo para trabajar, ¿verdad? Dice jícara de madera, que les acabo de mostrar, o de barro con agua de lluvia, copal, pericón, ocote, cuchillo de madera de ocote, un cuchillito de madera, no metálico, de madera, ¿sí? Porque llevo mi ofrenda, llevo naranjas, lo parto con ese cuchillito, no con el machete, no. Un punzón de maguey para ofrendar nuestras gotas de 4 gotas de sangre. Un punzoncito de maguey. Cualquiera de estos dedos, de preferencia el del agua, que es el dedito pequeño. 4 gotitas. Se dice que en estos pedimentos de lluvia, por Acatlán, 1 gota de sangre por 1 gota de lluvia. Es una ofrenda. Poposhkomit, nuestro saumador, nuestro atecocoli, nuestro cuchillo de obsidiana o de pedernal, si lo como que es un poquito difícil de conseguirlo mal de pedernal, pero si pueden, hay que estar en ese proceso de irlo consiguiendo. El de obsidiana como que se consigue mucho más fácil. Elaborar una cruz con ramas de hierbas que se encuentren en el lugar de la ceremonia. Aquí no es necesariamente que fueran de cempasúchil, hay por ahí. Unas ramitas de tepeyos, le hacemos una cruz. Pero no la cruz católica. Recuerden que la cruz de Quetzalcóatl es, ¿no? Para marcar los 4 rumbos, ¿verdad? Como protección. Maestro, disculpe, ¿puede repetirme la cruz de Quetzalcóatl? ¿Cuál es la diferencia en la cruz católica? Gracias. La cruz de Quetzalcóatl representa los 4 rumbos, ¿no? Los 4 rumbos cósmicos. Sí. Tlahuiztlampa, Mixtlampa, Cihuatlampa y Huiztlampa. Y mucho más, otras cosas más. La cruz católica, como su nombre lo dice, es la cruz donde se crucificó Jesucristo. Y por eso, como en ese lugar santo, en ese cruz, inclusive le llaman Santa Cruz, donde se, se crucificó este gran Señor. Eso es, ¿no? Gracias. Son diferentes concepciones que, claro, hermanitos, dentro de este sincretismo religioso se lleva a esa cruz. Pero nosotros sabemos qué pasa con él. Ahora, ¿para qué va a servir esta cruz? Para poder dar la ofrendita. Hagan de cuenta, ya tengo aquí mi atadito de esta cruz. Agarro mi mezcalito, le doy Tlahuiztlampa a los abuelitos que están en Tlahuiztlampa, Mictlampa a los abuelitos que ya trascendieron a Mictlantecutli, Mictlancihuat. Al Cihuatlampa vamos a darle este mezcalito a Xipetotec, a la energía femenina, y Tlahuiztlampa le damos mezcalito a Tlaloc y Chalchihuitlicue al rumbo sur, Huiztlampa. Para eso lo vamos a llevar, para trabajar. Y después de haberlo trabajado, ¿verdad? Después de haberlo trabajado, bueno, lo traemos nosotros en nuestro altar, como viene cargado de esa energía de ese lugar, de aquí prendemos su velita, decimos la plegaria, ¿no? Lugar de la ceremonia, ¿a dónde podemos ir a hacer esta ceremonia? ¿No? En el río, en un manantial de agua, en el mar, en un ojo de agua que le llamamos donde nace el agua, ¿verdad? Iniciaremos esta sesión trabajando con la energía femenina, la cual le pediremos de forma honorífica, honorable, que intervenga para trabajar con las fuerzas de la naturaleza. ¿Con quién? Con Xochiquetzali, con todo lo que rodea la naturaleza. Con Mixcoatl, con lo que hay allá en el cielo y más allá. Con Tepeyolotli, con el espíritu de la montaña. Siempre estará presente.
Y bueno, y la plegaria es la siguiente, ¿no? Ni mis lazos camachililia, y canochi no yolo, no chitlen tinechmaca, o atlen amo tinechmaca. Y pampatehuatzi, titlamatini, guan, sihuatlapati. En el primer párrafo, estamos primero agradeciendo. Dice, le agradezco con el corazón palpitante todo lo que me das y todo lo que no me das, porque eres sabia y mujer medicina. ¿Quién? La abuelita Chalchihuitl. Y kamiekma wisot, wan igno siyolistli, tlahuelisquia, chinech tlayocoli, moshoch pon kayot, manitequipano, mowa, wan no weitahtzin tlaloctzin, ika anehnemilistli. Con mucho honor, sagrado y respeto, y encarecida petición, si fuera posible, regáleme su florecimiento a trabajar con usted y mi honorable abuelito el licor que bebe la tierra en este sendero existencial. ¿Sí? Inclusive, hermanitos, les envié audio. Está en el grupo. Todo esto que les estoy explicando está también en el grupo, todos los videos explicando cómo entrar a la montaña, formando una cruz, haciendo nuestra petición. Ahí está. Solo que en ese video, pues quizá no les mostré la plegaria porque les voy a ir mandando para que ustedes los empiecen a practicar. Icaín, teotlahtlanilistli, nimopalewis, uanicmo, nimohuinehnemitis, no ikinikinyecanas, no ikniwa, uanocalpan, pan ilhuicapactli, uan xochponcalis. Con esta sabiduría sagrada me fortaleceré y caminaré con honor, qué honor y respeto. También guiaré mis hermanos, asimismo mi comunidad, les mostraré el cielo y su florecimiento. Ni mocalactía, ni mis mactilis mowenchi. ¿Qué es wenchi? Ofrenda. Y capaquilistli, cauitl, teochicahualistli, ni mis tlazoscamachililis, mosmostla, Juan amo, niquilcahuas, motlayocolis, y catlahtol, chipawak, niquishpantis, mo tequimachtilis. ¿Sí? Dice, me comprometo a honrarte y darte mi ofrenda sagrada con alegría y tiempo sagrado. Agradecerte todos los días y no olvidarte tu regalo con la palabra limpia y perfumada, honrarte y mostrarte en tu enseñanza. ¿Sí? Esta plegaria, ustedes lo pueden modificar, ustedes le pueden agregar. En sí, la esencia es lo que contiene. Lo principal es que nosotros lo hagamos de corazón, lo hagamos empoderados desde la creación, vibración y en una conciencia elevada, en una conciencia nahuálica que nosotros le llamamos, que podamos nosotros seguir trabajando. Y por ahí le pongo yo que soy compilador, no soy autor de estas plegarias, no son mías. Sí, a mí me los enseñaron, que sí los escribo y aún tengo algunos pequeños errores y horrores ahí, pero la esencia es lo que me han enseñado. Sí, esa es la esencia de esta plegaria. ¿Tenemos que practicarlo? Claro que sí. Empoderar el bastón con chalchihuitlicue. Escuchar su palabra, callando la mente y el corazón. ¿Y cómo lo vamos a callar?
Poner nuestros anteojos. Aquí está el tercero. ¿Qué posición? La posición de los celos. La posición que ustedes hagan, ¿no? Este empoderamiento es precisamente con Chalchihuitlicue. Por aquí creo que sí se llega a ver el rillito, ya quedó muy poca agua, ¿no? Ya va a haber abundante. En este ahuehuetito es el lugar donde vamos a empoderar, hacemos nuestras iniciaciones. Ahí iremos, ahora que vengan ustedes el 31. Este es el bastoncito, por aquí les estoy mostrando cómo haríamos nosotros los ejercicios para hacer el llamado de la lluvia, de crear nubes, de pedirle a Chalchihuitlicue con Tonatiuh que se evapore. El día de mañana hablaremos de Tonatiuh, el abuelito Tonatiuh, mañana lunes. Martes hablaremos de Tlaloc, perdón, Yeyecatl, el martes. El miércoles y de Tlaloc. Y el jueves de Tepeyolotli. Voy a acompañar a las personas que vamos a ir a Teolin, que le llaman ellos la piedra encimada, porque sí, al momento de ir como que se mueve, ¿no? Pero bueno, entonces ese es el trabajo, hermanito. Es el trabajo que nos toca hacer con precisamente esta parte de Chalchihuitlico. No se les olvide, suena muy sencillo acechar a Chalchihuitlico. Al momento de acechar a Chalchihuitlico, al momento de estar nahualeando, escuchar su sonidito. Ese sonidito nos ayuda para conectarnos con ella. Y nuestra respiración. Para los que lleguen a entrar en su portal de ella, de Chalchihuitlicue, no se espanten. A mí ya me pasó. Habrá un momento que podamos entrar a ese portal de ella y vamos a encontrar energías, seres, no con cuerpos físicos, sino con cuerpos etéreos, cuerpos gaseosos de diferentes colores. Inclusive vamos a encontrar seres alados, con alas, seres oscuros, o sea, de humo. No les tengamos miedo, hay que tenerles respeto, sí. Ahí vamos a utilizar nuestra intuición y ahí la comunicación no es con esto, es con la mente. Sí, les decía yo en algún momento, en este lugarcito donde ustedes ven, aquí está el abuelito Ahuehuetl, ¿no? En esta partecita hay un lugarcito muy hermoso cuando crece en el río, se escucha hermosísimo. Entonces, cada vez que yo me sentía desesperado, no tenía esa claridad de qué es lo que tenía que hacer, ¿no? En este sendero existencial, me venía a sentar ahí. Intencionaba con Chalchihuitlico, permíteme. Y en algún momento estaba así, como les decía, haciendo esto. Y poco a poco pues, me fui concentrando con el fluir del río, como si durmiéramos en ese ensueño, ¿no? Me sentí con esa conciencia. Entré, hubo un ser que me pone el dedito, ¿no? Y en el momento de querer unir el dedo de él con el mío, se pasa y hablaban con la mente. Pero llegó un momento, una energía más alta,
lo triple que su servidor, que ni tampoco estoy tan alto. Entonces se agacha, pero veo sus cuernitos, sus orejas, era una energía oscura. Entonces, inmediatamente en ese momento, vino a mi mente catolizada, ¿no? Es él, ¿no? El que tiene cuernos. Y dije, no, pues Dios mío, ayúdame, Padre mío. Empecé con el Padre Nuestro y ahí tienes. Vine a reaccionar, estaba así. Con poquito empecé a recuperarme. Digo, ¿dónde estoy? Había entrado a ese portal. Ahora he intentado, ya no he podido acceder a ese portal. Hasta después le hablé a la abuelita que me estaba enseñando esos ejercicios. Me dice, bueno, pues es que no debiste de salirte, o sea, no debiste de meter ese tipo de cosas. Tú bien sabes. Por eso yo les he reiterado, hagamos esa conciencia, que la religión nos viene manipulando, tenemos muchos poderes. Entonces, si les llega a suceder eso, hermanitos, no se desesperen. Solo vayan protegidos. Por eso siempre que les hablo de hacer estos ejercicios, nos vamos protegiendo, ¿sí? Escribir, escribir las experiencias vividas en la realización de los trabajos para fundamentar el libro de los pedidores de lluvia que dejaremos como legado para nuevas generaciones. Yo los invito a que los practiquemos, les reitero, para que tengamos la oportunidad de escribir ustedes sus experiencias, sus vivencias, que eso nos ayudará a escribir ese libro, ¿verdad? Y Panchiwil Setochli en el año uno conejo se editará el libro. Ya tenemos las plegarias, pero nos hace falta sumarle estos conceptos, los que les dije el día de hoy. Crear, vibrar en alta conciencia. 3, 6, 9. La práctica, bueno, en este año sería en el año 2026 y 2027, en donde estrenaremos este libro, muy bien estudiado y practicado por nosotros. Yo siempre he dicho, este libro será de todos nosotros. Ahí aparecerán los que hagan sus anécdotas, vayamos escribiendo nuestras anécdotas, nuestras vivencias, para poder compartir. Porque qué mejor que editar un libro entre comunidad, entre hermanos. Se siente menos el trabajo. Como hace rato les decía el de los libros, ¿se acuerdan? Decían, no, pues comprémoslos en equipo, en comunidad, se nos hace menos pesado y pues los aprovechamos todos y los llegamos a digitalizar, a escanearlo. Pero sí es importante, hermanitos, que tomemos conciencia que el equipo de trabajando juntos nos ayudará a que obtengamos más materiales, más conocimiento. Esto es lo mismo. Vamos a escribir y lo vamos a compartir. A mí no me gustaría que dijeran, miren, este libro es de Pedidores de Lluvia. El autor es Yaos Tragedis Martínez de la Cruz. No, yo quiero que digan, este libro de Pedidores de Lluvia es producto de las prácticas nahuálicas realizados por los alumnos y por el maestro Yaos Tragedis Martínez. Y aparecen todos los que participaron. Sería genial, porque estaríamos cumpliendo, porque estaríamos siendo congruentes cuando decimos todos juntos como carricitos. Sí, pero otros carricitos no se quieren unir, que prefieren hacer su árbol enorme y ustedes váyanse para allá carrizos, yo aquí, pero digo que soy carrizo. No es así. Esto no funciona así. Si es que decimos algo, vamos a ser congruentes. Por eso yo los invito a que podamos trabajar en armonía juntos.
Todos tenemos algo que aportar. Nadie, absolutamente nadie, es ignorante en este camino. Se los aseguro. A veces inconscientemente ya hemos practicado estos ejercicios. La práctica, ojo, esto hay que aprendérnoslos y si es posible, por ahí imprimirlo. Dice, la práctica te hará aprender y resolver las dudas te hará sabio o sabio. Si yo empiezo a practicar, híjole, me surgen 20, 50 dudas, pero esas 50 dudas cuando los resuelva, me hará más sabio, más conocedor de la temática, ¿sí? Después de realizar todos esos ejercicios, vamos a cerrar la ceremonia con un atecocoli, con copal, con flor de pericón. Siempre se debe cerrar todas las ceremonias y agradecer a las energías que nos hayan acompañado. Hermanito, es de vital importancia todo esto que les acabo de decir. Cerrar la ceremonia. Porque cuando tocamos con la tecocol y pedimos, decimos nosotros, vamos a pedir permiso por los 4 rumbos. Tlahuiztlampa, Niquitlampa, Cihuatlampa, Huiztlampa, Ilhuicatlampa, Tlaltictlampa, Chicometlampa. Y esta vez que estuvimos en Huitzilin y Pañayecatl, abrimos el 8º room. Para los que asistieron, qué bueno, y les agradezco que nos hayan acompañado. Vivimos cómo abrir el rumbo número 8 y se sintió muy hermoso, ¿no? Siempre debemos de ser. Ya abrimos, al terminar todo lo que tenemos que hacer, hay que cerrar los rumbos, ¿verdad? Sucede a veces que llegamos a una ceremonia, vamos a hacer la ceremonia, y ya comimos y ya queremos irnos a nuestra casita, vámonos, y dejamos abiertos esos rumbos. Porque al momento de abrir los rumbos estamos abriendo portales para que energías puedan estar con nosotros, empoderarnos y a veces ellos a través de alguien de nosotros empieza a dar la palabra sabia, la palabra florida y al ratito decimos, todo eso que dije, ¿yo lo sabía? Ni yo lo sabía. ¿Pero por qué? Porque ellos actuaron a través de nosotros. Cerramos los rumbos y agradecemos para que todos nosotros despidamos estas energías y no se queden con nosotros, que regresen. ¿Sí? ¿Me entienden? Es esa parte fundamental para trabajar tanto con Chalchihuitlicue y con todas las energías. ¿Sí? Bueno, de mi parte sería todo, hermanitos. Ese es el trabajo con Chalchihuitlicue, el trabajo energético con Chalchihuitlicue, en donde cada uno de nosotros vamos a realizar este trabajo. Somos agua, adaptámonos a todas estas circunstancias. Entonces, viene la segunda etapa de la clase, la participación o la pregunta, no más de 2 minutos para que la mayoría podamos también preguntar o compartir nuestra experiencia. ¿Sí? Adelante, hermanita Guadalupe, la escuchamos. A ver si me escucha, abuelo. Tengo la pregunta de cómo se abren los rumbos. Usted lo mencionó, pero se me olvidó si se abren del norte y se va dando la vuelta hasta llegar en el oriente, y se va dando la vuelta hasta llegar otra vez al oriente. Y si es así, ¿cómo se cierran? Hay diferentes formas de abrir los rumbos, hermanito.
pero la que a mí me han enseñado es primero el rumbo oriente, Tlahuiztlampa, Mictlampa, Cihuatlampa y Huiztlampa. De ahí sigue Ilhuicatlampa, el rumbo allá del universo. Sí. Tlaltictlampa, el rumbo terrenal. Y el séptimo rumbo que somos nosotros. Cerramos, ¿cómo cerramos los rumbos? El mismo orden. Tlahuiztlampa, Mictlampa, Cihuatlampa. Cuando abrimos, por lógica, invitamos, ¿no? Pedimos permiso. Abrimos el rumbo de Tlahuiztlampa, donde se encuentra Quetzalcóatl, Tonatiuhtli, para que nos llene de conocimiento, nos ayude a entender, a iluminar nuestro sendero, con un toque de Atecocoli, un toque de Panhuehuetl, Ayacastli y un mito de Copal. Mictlampa, ya sí, vamos, ya cerramos. Igual, les agradecemos todas las energías que nos hayan ayudado, hayan estado con nosotros en Tlahuiztlampa y mencionamos las energías, Tlazocamática Noche Nueva. Y así vamos ya. Cerramos esta ceremonia y ahora sí, a disfrutar de la ofrendita. También eso es importante, hermanitos, ¿eh? Cada vez que vayamos a una ceremonia y si va a haber tlalmanali, hay que llevar flores, hay que llevar fruta, hay que llevar ofrenditas, porque se trata de compartir lo mucho, lo poco que tenemos. Jamás lleguemos, ya llegué. No, hay que llevar algo, ¿no? A lo mejor no se pide que llevemos grandes cosas, regalos costosos, pero sí un poco de fruta, un poco de flores, sí hay que llevar, porque también después de cerrar la ceremonia, pues podemos consumir esa frutita y también dejarle al espacio donde estemos a los guardianes de ese lugar, ¿no? Hay que tener presente eso, hermanitos. Se trata de armonizar. Espero haberle respondido su pregunta, hermanito. Sí, abuelo. La misma pregunta. ¿En todos los tlamanali se pone el fuego o no? Sí, pues el fuego es el que primero con ese abrimos toda ceremonia. Ok, Del fueguito obtenemos las brasitas para el poposhkomil, sí. ¿sí? Gracias. Sí. Ujú. Muy bien. ¿Alguien más, hermanitos? Buenas noches, Temastiani. Sí, hermanito, buenas noches, lo escuchamos. La pregunta, y no sé si ah, con las mudras, con las mudras que usted nos compartió del fuego y formar las anteojeras para la meditación, me llegó la reflexión viendo los dedos, las coyunturas de cada dedo y las falanges que tenemos. Si le posicionamos el dedo gordo al meñique en la parte de abajo, tenemos una primera división. Luego en la otra parte eh, sería la segunda. En la tercera, arriba y encima sería la cuarta posición. Si tenemos 4 posiciones por cada dedo y tenemos 5 dedos, serían 20, que serían los 20 tonalis del calendario. Porque son energías que usted nos ha enseñado que va irradiando Tonatiuh. Entonces, como receptáculo de la posición del mudra, por ejemplo, yo le estoy haciendo ahorita esta en la base de mi dedo meñique, ¿sí? Sería la primera, y con Zipacli empezando aquí, ¿no? Zipacli,
arriba Ejecat, ¿sí? Cali, y arriba sería Cuespali, y llevar así el conteo de los 20 en cada mano, Temachtán. No hay algún referente en la tradición del círculo de los abuelitos eh, como receptáculo de los mudras con los dedos para cada tonalí. Bueno, sí hay, hermanito. Ya se especifica lo que usted dice, inclusive pues son 4, ¿no? Ajá. Pero eso ya se trabaja Oh, en los ejercicios nahuali, ok. porque ahí se trabaja mucho con las manos, con la energía, Ujú, inclusive como son 4 rumbos. sí. Tlahuiztlampa, el rumbo del conocimiento, de la luz, Ujú, del amor, de la armonía. Mictlampa, el rumbo de la transmutación, quiero cambiar. Xipetote, cambio de piel. Tlahuiztlampa, fuerza de voluntad, fluir con esa nueva transformación que hace. ¿Sí me entiende, ujú, hermanito? por supuesto. Deme la oportunidad que en el siguiente curso, no en el siguiente es de levantar la sombra. ¿Cómo podemos levantar? Son como 7 o a más niveles de formas de levantar la sombra, de empoderar, de sanar. Pero el día 31 31 de mayo, justamente vamos a hablar específicamente más de las manos, cómo estas manos están conectados con nuestros órganos internos, con los rumbos cósmicos, con los 4 Tezcatlipoca, que ya lo veríamos con Yeyecat, Yeyeca Chichiltic, Yeyeca Caputztic, Yeyeca Xuxuctic, Yeyeca Alachtic, Yeyeca Pinahuistli. Todos estos aires están aquí y con las manos vamos a intencionar para sanar, porque este no es tan solo, les decía, pedir lluvia, no, es aprender a sanar, aprender a curarnos, aprender a limpiar de energías a otros hermanitos. ¿Sí, hermanito? Sí tiene Muchas razón lo gracias. que usted dice. Muchas gracias. Un saludo desde Ujú. Chilapa. Ahí estamos cerca. Sebastián. Sacamate no inetse. Tashlawi. Tlaxcamati, no Muy vi. bien. Quema, quema. ¿Alguien más, hermanitos? ¿O quedó todo claro como el agua de Tezcatlipoca? Pero también se vale, ¿no? En fin. Bien, hermanitos, déjenme ver el chat. Posiblemente en el chat encontremos alguna pregunta. Sí, hermanita Chiquinahui Acat, la escuchamos. Bienvenida. Gracias, Temachtiani Tlazocamati. Buenas noches. Yo tengo una pregunta con respecto a los materiales que vamos a ocupar, específicamente con el espejito de obsidiana. Lo fui a buscar hoy, encontré uno, pero está perforado para hacer un collar, pues para traerlo puesto. Y mi pregunta es, ¿así está bien o debe de estar completo sin perforar? De preferencia sin perforar, porque la intención del espejo es vernos, porque eso influye al momento de estar perforado, no nos permite visualizarnos esos diferentes formas de vernos en ese espejo, ¿no? Debe de ser sin perforar. Entre más grande sea el espejo, es mejor. De este tamañito, que serían como 10 o 15 centímetros de diámetro, es perfecto. Pero si lo pueden encontrar más grande, también. Porque es un trabajo y de una buena vez les voy pidiendo a ustedes, eso sí lo tendrán que conseguir ustedes, ese espejo va a ser indispensable
para, por si quieren seguir en los cursos, en el siguiente curso, el de Tezcatlipoca, el del nahualismo. Ese es el espejo que vamos a utilizar. Si lo pueden conseguir, ya vayan consiguiéndolo, ¿sí? Porque son herramientas que sí o sí los vamos a necesitar para hacer los ejercicios, ¿sí? Y ya dependería de cada uno de nosotros. ¿Sí, hermanita? Sí, Temachani. Gracias, Tazogamati. ¿Qué más, Magnitzi? Sí, hermanita. Mikisli, le escuchamos, Mikisli, hermanita. Buenas noches, Temacine. Buenas noches a todos. Sí, buenas noches, hermanita. Tengo una duda. Es que, bueno, como incertidumbre, porque, por ejemplo, ayer subí a espaldas de Chinanteca, de Nevado de Toluca, a un poblado que se llama Ojo de Agua. Entonces realicé, pues, bueno, primeramente, como usted nos ha enseñado, que he corregido muchos errores y le agradezco mucho porque, bueno, yo le llamo errores, porque por muchos años lo seguía haciendo y ahorita que usted tuvimos la fortuna de estar físicamente con usted, pues sí hay otra forma de interpretarse que viéndolo a través de pantalla. Entonces, pues agradezco que contribuya a, pues, el hacer una práctica más completa y mayormente orientada. Pero yo sigo teniendo esta duda que si no estaré como alterando las energías o estaré haciendo un mal camino porque pues yo ya no lo veo como un ensayo, ¿no? Porque ya pues tal cual voy a ofrendar pues fruta, tabaco, el copal, ocote a las energías y el agüita que llevo de las lluvias o de los ríos que capto. Pero a mí sí me da como que esa incertidumbre que si lo que hago está bien hecho o en lugar de equilibrar voy a desequilibrar. Esa es como que la duda que me queda si durante este camino que porque de verdad no es cosa sencilla escucharlo y hacerlo porque no recuerdo qué va primero, qué va después, y bueno, mi cabeza ya es un rollo fuerte, ¿no? Y pues junto con las peticiones que usted nos ha enseñado y que nos ha compartido, a mí sinceramente, como le decía en un mensaje, sí se me complica mucho que salga de mi corazón, pues agradecerle a las energías, ¿no? Entonces, a mí es lo que me queda ahorita como incertidumbre. Sí siento, la verdad, al otro día, pues mucho cansancio y cosas raras, ¿no? Pero y digo, bueno, por ese lado creo que estoy haciendo algo, ¿no? No sé si bueno o malo, pero esa es la incertidumbre, temas tiene que me queda. Y si no estoy haciendo las cosas tan mal y eso puede afectar a todas las energías y pues a mi persona y a ustedes. Gracias por escucharme. Sí, claro. Y entiendo perfectamente sus dudas, o como usted le llama, esa incertidumbre. ¿Por qué? Porque nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro espíritu no está acostumbrado a realizar este tipo de cosas, este tipo de ceremonias. Si se acuerdan, en alguna clase yo les decía, vamos a experimentar cambios, vamos a experimentar ciertas vibraciones, ciertos cambios muy drásticos desde soñar que alguien nos habla, soñar. Por ahí me mandaban un mensaje, dice, soñé cómo me hablaba una niña y esa niña se deformaba y me empezaba a mostrar ciertas cosas que a mí me dan miedo. Sí, ¿por qué? Porque le da miedo, porque nos han dicho, ¿no? Nos ha dicho la religión, nos ha manipulado todo, siempre. Ahora, también es importante que nosotros, dentro de este tipo de ejercicios, entendamos que no siempre vamos a ir encontrando, siempre es armonía.
Y si su intuición, su percepción dice, no lo hagas, no lo hagan. ¿Sí? No distorsiona la energía, no. Ni las energías, no, porque siempre ahí han estado. Esperando, esperando a que nosotros hagamos ese creación, vibración y un estado elevado de conciencia. A eso le llamo. 3, 6, 9. 3, 6, 9. Todo esto nos va a llevar a un cambio, a una transformación. Las dudas, los miedos, híjole, ¿no? Miedo a la crítica. Los entiendo perfectamente. Hemos vivido ese proceso, pero por supuesto que sí. ¿Hemos vibrado a veces de esa forma? Claro que sí. Sí. Entonces, lo que yo sí le puedo decir, hermanita, es que no tenga miedo de eso. Sí. Es que no me sale nada del corazón, sí, porque nunca lo hemos hecho. ¿Qué queda? Pues practicarlo. Hace ratito yo la frase que les decía, la frase final, la práctica te hace aprender. Tanta práctica, tantas dudas te hace sabio, ¿no? Queda también, hermanos, queda también a conciencia de ustedes si dicen, no, yo no lo voy a practicar. Adelante. Sí, los entiendo perfectamente esas dudas, aunque no lo parezca, lo vivimos y lo seguimos viviendo. Entre más te vayan dando el conocimiento, vas avanzando, pero también vas creando un mundo de dudas y que lo tienes que resolver sí o sí para avanzar. ¿Sí? Bueno, hermanita Luz, ¿la escuchamos? Sí, buenas noches, Temastiani, Buenas buenas noches, noches, hermanita. Nonixin. Tengo dos preguntas. Una en cuanto a los materiales, dice que la jicarita debe ser de madera o de barro, ¿verdad? O sea, de la jícara, del frutito del jícaro, no. Ajá, O, o de coco, sí. ¿no? O si esa Puede ser de coco también. puede ser una jícara de coco. De Ok. coco y lo cortamos con una ceguetita y lo limpiamos. Ahí está esa jicarita. Debe ser lo más natural que se pueda. De acuerdo. Y segunda pregunta, si por favor me puede repetir cómo se dice en náhuatl los movimientos de la mano o mudras, para ya no llamarles mudras, sino llamarla ahora sí que por el nombre de nuestra cultura. Gracias, Sí, maestro. Buenas noches. sí, hermanita. Ma de maíz, de mano, de ma de matli. Ma xoch, de xochitl, porque es una flor. Al hacer estos ejercicios son flores que nos traen conocimiento, que dan perfume. Xoch, pon, de poni, florecimiento. Listli, es una mano que florece y que da perfume, que no se ve, que no se percibe con los ojos físicos, pero sí se siente con los ojos del corazón, de la mente y del espíritu. Ma xoch pon calistli. Lo escribo yo y se los envío en el grupo. Mashochponcalistri es el florecimiento de nuestras manos para trabajarlo en energía. ¿Sí? ¿Sí, hermanita? Sí, maestro. Mañana a primera hora les mando esa palabrita y gracias por preguntar para que vayamos aprendiendo. Claro, en el mundo occidental decimos mudras, como que estamos más familiarizados, pero créame que poco a poquito vamos a irnos quitando esas palabritas a través de la práctica, ¿no? ¿Sí, hermanita? Tlazocamati. Gracias, la Socamati. Sí, Gracias. sí, hermanita. Tlazocamati Nognitzi. Hermanito Tosnene, lo escuchamos. Tlazocamati. Tlapoyahualti, Topiltzin, Tlapoyahualti, ¿Lo Nignitzin. apoyaba Nognitzi? Fíjese que en este hay varios ejercicios que consisten en
hacer meditación y conectarse a otra densidad, caí en cuenta de algo. Andando aquí, pues si voy al campo y veo un águila, digo, ¿qué significará? Y si veo dos, y si se están peleando, y si veo cuatro, y si veo dos colibríes, y mi mente empieza a imaginar su significado. Ah, pero donde caigo en cuenta es, digo, ya cuando estoy sintonizando una densidad diferente o estoy ensoñando, y empiezan a aparecer animales, digamos, deformes, caras no normales, aparecen seres amados que ya trascendieron. Menos me pongo a pensar en su significado. Porque si aquí en Tlalticpac me pongo a pensar en su significado, voy a encontrar un compendio de muchos libros. Ahora en la ensoñación, en otra densidad, pues si me pongo a imaginar y a dejar que la mente me dé las respuestas, los razonamientos, me digan qué significa cada color, cada forma, cada animal, cada ser que por allá percibo, se me hace muy complicado para mí. Entonces me regreso a Zipactli y digo, observa, calla y aprende y deja que el tiempo te diga su significado. Porque la mente es muy dura y nos mete mucho ruido. Entonces, pues aquí sentir ayuda al corazón. Y sintonizado en otra densidad, pues el corazón también dejar que él trabaje. Si aquí es complicado, pues, y estamos acostumbrados, vaya, es un poco más, eh, a- es más abierto todo, hasta la gravedad. Ese es Mineltilistli, Topiltzin Tlazocamati. Tlazocamati no ignitzin, Tlazocamati, sí, exactamente, ¿no? Habemos, digo, habemos, pero también hay momentos, entramos en una especie de incertidumbre y todo ese incertidumbre, ese mundo de dudas, pues nos impide, ¿no? Nos impide pensar claramente. A mí me ha pasado, imagínense, prepara la clase para los niños, prepara la clase para los hermanitos, contesta las dudas de los hermanitos, que lo hago con mucho gusto, al igual que de mis niños. Documentación con el supervisor, hay que ir a hacer una ceremonia, hay que hacer esto, hay que llegar, hay que ir a ver algunas situaciones de los niños aquí, de mis hijos en la escuela. Hay situaciones económicas, hay situaciones emocionales, hay situaciones de logística en el circo. Y dices, ¿cómo le hago? Ah, pues lo empiezo a hacer, hago esto, priorizo y voy avanzando. No voy a avanzar más, no puedo. Vamos paso a pasito, disfrutando cada uno de las cosas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a veces solitos nos bloqueamos. Dice, híjole, ¿ahora qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? A ver, a ver, a ver. Tranquilo. No pasa nada si el supervisor me pedía hoy la documentación, pues mañana le entrego. ¿Sabe qué? Pues por fin atiendo allá a mis niños en la escuela o te atiendo a ti en la documentación. Tú dime, no puedo estar en dos partes al mismo tiempo. Y me estreso menos y disfruto el momento, cada uno en ese espacio. Y sin frustrarnos, que sí a veces llega a sucedernos, claro, pero bueno, ¿no? Ese es, ese es un poco como el camino que hay que andar. Hermanita Norma, por favor, la escuchamos. Wally Yowali Temastiani, Wali, hermanitos, Wali, Tlapoyawalti. buenas noches. Pues igual, a mí me está pasando que pues de pronto no sé si voy bien o no, ¿no? A mí me sucede, hoy tuve
pues lo agradezco muchísimo porque pude salir a un lugar que se llama Los Dinamos y es una entrada de agua muy hermosa, ¿no? Allá por el sur y pues muy bonito, ¿no? Porque vamos viendo cómo viene bajando ya el agüita, Chalchiclicue ya nos viene dando pues eso, ¿no? El agüita vital con el señor Tlaloc y pues yo feliz, ¿no? De estar ahí, de a lo mejor de una manera diferente porque pues vamos, es un grupo de amigos, excursionistas que nos gusta acercarnos a la montaña, hacer esas caminatas y pues hacer ese contacto hermoso, ¿no? Pero venía justo platicando con una amiga y ya ahí yo hice esa conciencia, le digo, ¿sabes qué? Porque ella empezó a platicar de sus sueños, ¿no? Sus sueños, sueños, sueños. Sueña mucho con sus abuelitos, por ejemplo. Y le digo, ¿qué crees que yo no sueño? ¿No? O sea, no sé si es porque termino muy cansada, igual de pronto uno se satura de muchas actividades. Y le digo, ¿y sabes qué? Yo me duermo. Siento que lo que hago es llegar, ¡pum! Me duermo, ¿no? Entonces, de pronto digo, estoy bien, no voy bien, ¿qué? Y lo único cierto para mí en este momento es que, pues todo lo que, y ha sido siempre porque es algo que nos enseñaron mi papá, mi mamá ahora, de agradecer, ¿no? Agradecer siempre, 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 siempre. Lo poquito, lo mucho que tengamos, efectivamente lo que no tenemos también. Y eso para mí es muy cierto, ¿no? O sea, me queda muy claro. Pero de pronto ir en este camino y los veo a ustedes, los escucho, los voy observando y yo digo, es que ya van súper avanzados, hablan de su acecho, hablan de su ensoñación y yo digo, de verdad yo no, ¿no? O sea, siento que no he avanzado absolutamente nada. Entonces, pues yo primero me quiero disculpar porque pues a lo mejor no soy aplicada porque hago muchas cosas, ¿no? Y a lo mejor ese es mi error, que no paro. Y estoy escuchándolo aquí, pero al mismo tiempo estoy haciendo cosas, ¿no? Y no por una desatención, porque me importa mucho esto, por eso estoy aquí, pero de pronto tengo que hacer muchas cosas porque pues mañana hay que ir a trabajar y así, ¿no? Entonces, bueno, yo nada más decir eso, que también de pronto entro en esa incertidumbre de si voy en el camino correcto, sí o no, y si estoy haciendo las cosas bien o no. Pero, pues bueno, aquí estoy y también pues al servicio, Temastiani, muy agradecida de todo su compartir, de usted, de todos, este grupo hermoso. Y pues sí, de pronto siento la duda de que si es correcto o no que estar aquí. Gracias, Temastiani. La Socamati Noignitzin, gracias por compartir su palabra, su experiencia. Fíjese, si todos fuéramos igualitos, qué hermoso sería, fíjese. Yo les digo a mis niños, ojalá fuéramos como esa computadora, ¿no? Agarro mi memoria USB, órale, pásale toda la información. Listo. Afortunadamente, no somos un, una máquina, una computadora. Todo a su momento, hermanita. Lo que sí te puedo decir para que puedas empezar a, a soñar, a ensoñar, como es, a lo mejor me siento muy cansada y llego a dormir. A muchos nos ha pasado. Pero fíjese, agarre una imagen de de la Mostly Borgia, de preferencia, véalo solamente por 5 minutitos. ¿Y qué le pediría usted a esa imagen de la Mostly Borgia? ¿No? Por ejemplo, vamos, aunque no sea de la Mostly Borgia, como por ejemplo aquí tenemos a Tlaloc. Háganle así el siguiente ejercicio. Obsérvelo. Al momento de hacer nuestras anteojeras, realmente lo empezamos a observar a detalle. Nada más obsérvelo. No se programe nada.
haga esta pregunta. ¿Qué información me puedes dar? ¿Qué información me puede dar usted? Sí. O vaya, quizás no le ponga el de Tlaloc, póngale el de su fotografía de usted. ¿Se acuerda que en el ejercicio de Xochitl vamos a imprimir nuestra fotografía? Pregúntele. Pregúntele a esa fotografía como si se preguntara a usted. Recuerden que dentro de nosotros somos dos. Dígale, ¿qué ha hecho ella? ¿Qué ha hecho ella para ser feliz? ¿Qué ha hecho ella para vivir en armonía? ¿Todo el tiempo ha sido feliz? Te pregunto. No nos va a contestar. ¿No? Pero recuerden, hagámoslo en tercera persona. ¿Él qué ha hecho? ¿Ella qué ha hecho? Dime. A nuestro otro yo le vamos a decir, ¿ella qué ha hecho? Nuestro otro yo nos va a decir, pues si es que eres tú, somos ella. No, dime qué ella. Como si sacáramos nuestro ser, como si fuera la tercera persona en nosotros. Hagan ese ejercicio y me dicen que sueñan en la ensoñación. Es una forma de activar nuestros sueños y hay que esforzarnos un poquito más de conocerlo. Termino diciendo, no se preocupen. Si en este momento dicen, híjole, yo veo que los demás ya van hasta allá, yo apenas aquí voy con mis pasitos. Tranquilos, tranquilos, tranquilas, paso a pasito. La paciencia, la perseverancia, ¿se puede lograr? Sí, no se desespere. Ah, mira, aquel ya está acechándose. Sí, son diferentes contextos donde nosotros nos desarrollamos. En mi caso, yo me desarrollé la mayoría de mi vida aquí en el pueblo. Casi no me he ido a vivir a la ciudad. Me fui a vivir a la ciudad, ¿cuántos? 3 años y medio. Tuve que emigrar a trabajar, ¿no? Porque dijeron que allá vas y barres los dólares y llenas tus costales. Digo, pues voy a traer unos costales. Pero no los conseguimos, ¿no? Entonces, hermanitos, es eso. Tal vez va a haber hermanitos que crecieron en la ciudad. Pues es diferente el contexto, es diferente la relación con la naturaleza, ¿no? Y otro, muchos de nosotros, pues crecimos en una religión donde nos dijeron Dios es Dios. Y aquí no hay dioses. Hay energías sagradas con los que nos podemos relacionar, nos pueden dar sabiduría, nos pueden dar fortaleza, pero sobre todo nos enseñan una forma de vivir la vida integrándonos nosotros a esa armonía. ¿Sí? Tranquilas, hermanitas, no se me desesperen. Vamos paso a pasito. ¿Sí? Bueno, espero haberle contestado su pregunta Profesor y Kamati Temastiani. vamos poco a poquito, hermanitos. Hermanito Pedro, lo escuchamos, hermanito Pedro. Hola, Temastiani, buenas noches y buenas noches Buenas a noches, todos. hermanito. Sí, maestro, yo quiero ser sincero y honesto con usted y conmigo mismo y mis hermanos. Estamos aquí presentes. Maestro, yo no sé por qué ni cuándo, pero desde mi adolescencia, cuando yo tenía 12 años, 13 años, vivíamos en el campo y cuando alguien se enfermaba, porque yo era el único varoncito, que quedaban en la casa, mis hermanos ya habían viajado a la Ciudad de México. Y ya yo era el último que estaba ahí con ellos, con mis papás y mis hermanitas. Y cuando se enfermaba alguien, la noche, teníamos un burrito, era muy bueno, casi un caballo, y me iba al pueblo a traer medicinas. Mi abuelita era la que curaba y tenía ciertas cosas y el curandero, el médico del pueblo, este, fueran así las
1 de la mañana, 11 de la noche, 2 de la mañana, y nunca sentía miedo, maestro. Y pasaba por donde decían, aquí mataron a fulano, se llamaba Antonio, ahí mataron a Raúl, pues, en la carretera, en el camino. Y nunca me daba miedo, maestro. Pero resulta que ni sé ni cuándo ni dónde perdí ese valor, porque ahora soy un hombre ya, usted lo sabe, 66 años, y me da pánico, maestro, dormir solito. Y cuando padezco pesadillas, pero al lado está mi esposa, pues me siento protegido. Yo no sé por qué ese miedo, maestro. Y estoy consciente que no sé cuándo ni dónde yo atraje ese miedo a mi conciencia, o a mi espíritu, a mi persona. Porque le digo, cuando yo era un niño, un adolescente de 13, 12 años, nunca tuve miedo. Viajaba por la noche, por las cosas que sucedían en el hogar con mis papás, en el cerro solitario, solo los pájaros cantaban, o el agua corría, y yo montadito en mi burro y nunca tuve miedo, maestro. Y ahora con lo que hemos estado con usted en estos últimos años, bueno, yo apenas llevo como 1 año y medio, 2 años, pero he aprendido mucho, mucho con usted, gracias a Dios. Y como hoy con el toque como el torero que dio hoy conmigo, maestro, de que no tenemos que ser, no tenemos que cambiar y no seguir siendo unos simples oyentes. Yo sé que esta filosofía es profunda, y maestro, cuando nos habla del significado del número 9, el agua y el fuego, que la tlachinoli, la transformación, los 9 señores de la noche, maestro. Son conceptos muy profundos para la conciencia y el espíritu, cuando uno está consciente de que caminamos en estas dimensiones. Pero en veces yo me pregunto, ¿por qué ese miedo, maestro? Esa es mi pregunta. Y como le digo, soy honesto y quiero ser sincero, porque el hombre o el varón o el ser humano tiene que decir lo que es y lo que siente, porque si no se convertiría en un mediocre cobarde. Y yo no soy eso, maestro. En mi conciencia no lo soy, pero sí tengo miedo de eso, maestro. No sé por qué. Sí, hermanito, es entendible. Lo que podemos nosotros encontrar son dos situaciones. Uno, el miedo lo empezamos a desarrollar porque el mundo, el contexto en el que nos desenvolvemos dice, no, se te va a aparecer el que tiene cuernos, se te va a aparecer un animal enorme, un fantasma. ¿Qué están haciendo? Programación. 1. 2. Quiéramos o no, somos vulnerables a que nos atrape nuestra energía, ciertas energías no tan armoniosas. O sea, como decimos, energías malas, energías oscuras y negativas. Y por eso sentimos ese miedo. A todo esto, en el siguiente curso le llamamos nosotros levantar la sombra, levantar el tonal. Justamente esto, vamos a aprender técnicas, vamos a aprender estrategias de cómo nuevamente empoderar ese tonal, que venga a nosotros e ir superando ese miedo nuevamente paso a pasito. ¿Sí? En el siguiente curso vamos a aprender a visibilizar, como lo hacen nuestros abuelitos aún todavía, como igual con videos. Voy a tratar de en algún momento jalarle la sombra a alguien, levantar la sombra de alguien, levantar su tonal y grabarlo para que vayan viendo ustedes. Primero lo hago así de manera general, después ya lo explico. ¿Sí me entienden? Entonces, hay una ceremonia, hay un ejercicio, hermanito, eso que lo que usted dice. Y es uno de los síntomas. 1, miedo. 2, el estrés, la desesperación, ¿quieres? 3,
no duermes. 4, otro de los síntomas, pierdes el apetito. 5, nuestros ojos quedan amarillitos acá en la parte de abajo y nuestra cara pálida, pálida, pálida. Muy recientemente nosotros, disculpen que parezco disco rayado, en el Calpulli, Huitzilin y Payeyecar, hicimos esta sanación con una hermanita, ¿no? Estaba pálida, pálida, pálida su carita. Pero hicimos esta sanación, después cambió su semblante, ya se veían sus cachetitos ya rojitos, ya sonreía como que ya se sentía un poquitito en armonía, porque es parte de traer su energía, empoderarlo y cuidarlo, protegerlo, porque es parte de vivir en esta transformación. ¿Sí, hermanito Pedro? Entonces, Gracias, Sebastián. después del 10 de mayo, iniciamos con ese curso, al igual como este, un curso introductorio de todos los niveles, cómo vamos a trabajarlo y por qué de ese nivel, cuáles son las herramientas y las técnicas que utilizar. ¿Para qué? Pues para que lo apliquemos con nuestra familia, ya con nuestros nietos, con nuestros hijos, con el que lo necesite. ¿Sí, Sí, hermanito? sí, maestro, porque ya lo último, gracias a Dios, a las energías sagradas, a un poder superior, o a lo que concebamos como por Dios, pues yo he aprendido, como le decía, pues, hemos estado con masones, adventistas, metodistas, metafísicos, gnósticos, y todo eso yo pienso que me ha ayudado a mantener un equilibrio sano emocional y espiritual, porque no sufro ningún padecimiento, solo ese pinche temor del miedo de dormir solo en la noche por mis pesadillas. Es lo único, maestro. Gracias. Buenas noches, mi querido maestro. Buenas noches, hermanito. Y lo puedes superar, yo se lo aseguro. Se puede superar eso. Gracias, Sebastián. Sí, mi hermanito. Bueno, pues hermanitos. La hermanita Ana, la escuchamos, por favor. Tlazohcamati, Temastiani, Uanloiniuan, Tlapuyahualti. Y aquí Te está la Payahualti, hermanita, Nahuitzin. aquí ya está la hermanita sonriendo y coloradita. Sí, Está qué bonita, bueno sí. que ya está mejor Betty, porque pues sí, Sí, sí es Tlazohcamati, parte. Temastiani. Y pues pues sí, yo quisiera mencionar que pues en ese ejercicio, en ese levantamiento de sombra de Beatriz, pues eh, me doy cuenta que hay cosas que suceden en cuanto usted está levantando la sombra, y algo que me sorprendió mucho fue que su velita se apagaba y y salía un mito, y yo quería encender la vela y usted me dijo que, que había un motivo, ¿verdad? Y me sorprendí mucho de que esa velita se apagaba completamente y se volvía a encender solita, si recuerda usted. Entonces, pues ya no le pregunté cuál es el motivo de que esa velita se apagara y de la nada, pues no me explico, no sé qué explicación, pues, pues pudiera usted expresar de por qué se apaga la velita y se enciende solita. Es pues es muy interesante y me gustaría, pues, si fuera posible que usted nos pudiera decir el porqué de eso que sucede con la velita. Sí, sí, hermanita, bueno, la velita representa nuestra luz. Es nuestra luz, es nuestra vida. Por eso es que lo empoderamos. ¿Se acuerda que les decía con estos dedos de medio? Lo agarramos las velitas y en esta parte, que es el fueguito, le insertamos nuestro hijillo, ¿no? ¿Por qué? Porque ese es el motivo de decir, la hermanita en conciencia
Ya estaba exhausta, diciendo, a mí me vale ya todo esto. Yo no. Esa es la otra parte que también lo vamos a ver como temática dentro de este curso que viene muy próximo, de leer la vela. Hay que estar atentos. Si va uno a alguien, hay que estar atentos. Porque inclusive hermanitos, algo muy delicado. En este tipo de sanaciones, vamos a ver ciertas energías que se forman con el aire. La velita se apaga y el humito empieza a dar formas y se prende. ¿Por qué? Recuerde, cuando se apaga la velita es que nuestra vida se acaba. Pero ella, al momento de apagarse la velita y prende, quiere decir, tiene ella la esperanza de seguir viviendo, ¿no? A pesar de todas las circunstancias que ha sentido, no, pues ya, yo ya no quiero nada de esto, me desespero. Pero ahí está la flamita de seguir viviendo, de que se prende. Bueno, ¿qué hay que hacer? Ahora viene el trabajo de la familia. Hay que darle esa confianza, hay que empoderarla. Todos cometemos errores, yo creo que sí. Somos vulnerables a cometer esos errores. Entonces, queda esa parte de poder decirle, para mí eres importante, ¿no? Y como decimos, con hechos hay que irle demostrando, ¿no? Nuestro afecto. Pero no hay que, con una sola vez, ¿no? Con dos, con tres veces. Y cada vez que lo necesitemos, hay que hacerlo, ¿sí? Hay que ayudar. Y vamos a ayudar solamente en estos dos, cuando nos lo pidan y cuando alguien esté en peligro de muerte. De ahí, solo observen, callen, tranquilos, o den una sugerencia, pero no decir, te sano si quieres. No, no se puede. También tiene que nacer de la persona, pues sí, yo quiero sanarme. O podemos darle algunas pistas, oyes, ¿te habrás espantado en algún lugar? ¿Por qué? No sé, como que veo que puede ser que tengas eso, ¿no? Ah, no, pues sí, mira. ¿Y usted cómo lo detectó? Bueno, pues trabajo un poco sobre esa energía, ¿no? Ah, ¿y me podrá ayudar? Está pidiendo ayuda, ¿eh? Está pidiendo ayuda. Espero haberle contestado su pregunta, hermanito. Lazo Kamati Temastiani. Y pues ¿Qué mano, Nixie? escuchando hablar a los hermanitos y escuchándolo hablar, pues veo que también todo ese cocolistli viene pues de tanta ignorancia, como cuando dicen, pues no nos enseñaron a ser padres, no venimos con un instructivo. Y creo que a veces desde mi vivencia, desde mi experiencia de vida, pues que somos los mismos padres los que inculcamos ese miedo con nuestras enseñanzas y nuestras acciones. Y pues veo la importancia de sanarme a mí misma, ¿no? También, pues levantarme, o sea, encontrar esa niña interior, esa sombra caída o no sé, ese tonal caído, ¿no? Que nos deja la tristeza y las vivencias difíciles desde que somos niños y desde que estamos en el vientre y nacemos, que por ahí dicen, le nombran como las heridas de la infancia y pues encontrar esa conciencia para que en lo personal desde Miniltilistle pues nos haga reflexionar sobre cómo estamos, ¿no? Conocernos, estudiarnos a nosotros mismos para saber cómo estamos y poder recuperar esa conciencia y saber que somos energías sagradas, que no somos eso que escuchamos o que nos enseñó el sistema o incluso la misma familia a creer que en cosas que no
que no nos suman, sino que nos fueron restando esas ganas de vivir, de esa alegría, y pues que se implanta ese miedo que pues creo que, como dicen, no tenemos la responsabilidad de pues encontrar esa medicina y pedir esa ayuda. Y le agradezco infinitamente sus enseñanzas y pues ya que esa misma situación, esas vivencias me han llevado a este camino y pues le agradezco infinitamente. Tlazohcamati, Temastiani y hermanitos. Tlazocamati Necnitzin, Tlazocamati, y ahora que vengan el 31, vamos a hacer esta práctica. Vamos, hagan de cuenta, alguien también me va a ayudar a hacer esa ceremonia, me van a levantar mi sombra y cada uno de nosotros vamos a sanarnos. Lo que en la actualidad le llamamos terapia de sanación. Similar, tenemos que sanarnos y a veces nos hacemos los valientes. No, a ningún lado me espanto, yo soy el que compro el miedo y que no sé qué tanto. No es cierto, no es cierto. Somos vulnerables. Y saber sanarnos es muy hermoso, ¿sí? Entonces, hermanitos, Tlazocamati Miek, trabajemos con estos 3 conceptos, 3 números, 3 energías. Timoitas que mosla nogniwa. Matemos Y e muchas que wika. mostrar. Tlazocamati, Temastiani. Tlazocamati. Tlazocamati, Tlazocamati, Nogniwa. Temastiani.